Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 201, Los elegidos. Daphne se llevó a Cassandra a rastros en cuanto las despidieron. No se detuvo hasta que llegaron a un pasillo tranquilo, alejado del vestíbulo principal, donde la luz del sol entraba por los altos ventanales y el ruido de la familia quedaba amortiguado tras varias paredes. Solo entonces Daphne soltó su muñeca. Comillas, ese bastardo. Ella mordió el resto de la frase. Cassandra la miró con ansiedad. Comillas, Daphne, ¿san? Daphne se dio la vuelta, vio el rostro de Cassandra y se obligó a calmarse. Lo siento, te asusté. No, no lo hiciste. Mentiroso. Cassandra bajó la cabeza. Daphne suspiró y se apoyó contra la pared. Sabía que se interesaría, pero no pensé que dirigiría ese interés hacia ti tan pronto. Dijo que aún no me obligará. Comillas, ese todavía es precisamente el problema. La voz de Daphne se elevó antes de que pudiera controlarla. Cassandra se estremeció. Daphne cerró los ojos de inmediato y respiró hondo. Lo siento, no estoy enfadado contigo. Lo sé. No, no lo haces, siempre crees que todo es culpa tuya. Los dedos de Cassandra se apretaron alrededor de su manga. Daphne se acercó y le puso ambas manos sobre los hombros. Escúchame bien, no tienes que tocar esa espada solo porque a Apolo le parezca interesante. Pero si el sueño implica que tengo que... Entonces lo pensamos bien, no nos precipitamos porque un dios está aburrido. El Tsukomi salió de forma tan natural que Cassandra parpadeó. Daphne también se quedó paralizada por un instante. Entonces Cassandra soltó una risita. Daphne pareció avergonzada y apartó la mirada. Comillas, ¿de qué te ríes? Nada. Seguro que te estás riendo. No lo soy. Comillas, eres. La sonrisa de Cassandra tembló y, por un instante, el miedo que sentía se disipó. Daphne vio eso y dejó escapar un suspiro en silencio. Al cabo de un rato, Cassandra susurró, Daphne, san. Comillas, ¿y ahora qué? Si de verdad necesito tocar la espada, vendrás conmigo. Daphne no respondió de inmediato. Miró por la ventana con expresión preocupada. Intentaré detenerte primero. Lo sé. Probablemente me quejaré durante todo el trayecto. Lo sé. Y si esa espada te hiere, culparé a Riley y San aunque no sea del todo su culpa. Eso suena injusto. Comillas, es injusto, pero no me importa. Cassandra la miró. Daphne se cruzó de brazos y chasqueó la lengua. Pero sí, si de verdad decides ir, iré contigo. Cassandra bajó la cabeza. Gracias. Daphne volvió a desviar la mirada. No me des las gracias todavía, no vamos a ir a ninguna parte. Pero a pesar de decir eso, su mano permaneció cerca del hombro de Cassandra, como si temiera que la chica pudiera desaparecer en el momento en que apartara la mirada. Al mismo tiempo, Riley estaba de vuelta en la tienda de armas de Hefesto, mirando la Zampacut sellada mientras Hefesto leía el informe del empleado del gremio. Entonces llegó Apolo, Jacinto lo desafió, fue rechazado y Cassandra les advirtió antes de que sucediera. Esa es la versión corta. Hefesto bajó el tono del informe. Comillas, ¿y la versión larga? La espada sentía aversión por Jacinto porque quería ofrecérsela a Apolo. Es probable que Cassandra viera parte de eso en un sueño antes de llegar aquí. La espada reaccionó ante ella 2 veces. La expresión de Hefesto se tornó seria. Entonces, ella sí está conectada a ello. Probablemente. Comillas, ¿vas a contárselo a Apolo? No, Riley respondió sin dudarlo. Hefesto lo miró fijamente. Riley volvió la mirada con calma. Si Apolo se da cuenta de que la espada está interesada en Cassandra, o bien la tratará como a la heroína de una bella tragedia, o intentará que ella se encuentre frente a la espada. En cualquier caso, empeorará las cosas. Eso es duro. Comillas, está mal, pero es difícil. Hefesto abrió la boca, hizo una pausa y luego la cerró de nuevo. Tras un instante, se frotó la frente. No, esa es la parte molesta. Riley miró la espada. La decisión debe ser suya. Si Cassandra solo la toca porque Apolo se lo ordena, la espada también la rechazará. Comillas, y si ella nunca elige. Entonces espera eternamente. Hefesto lo estudió. Pareces paciente. No lo soy, simplemente sé que apresurar esto provocará un cambio drástico. La expresión de la diosa se suavizó ligeramente. Riley. Comillas, HM.
No trates a cada niño herido de Horario como una espada esperando ser reforjada. Riley guardó silencio por un momento. Entonces sonrió levemente. Eso suena a algo que diría una diosa de la herrería. Comillas, parece algo que tu diosa te está diciendo en serio. La sonrisa de Riley se desvaneció un poco al inclinar la cabeza. Lo recordaré. Hefesto asintió, satisfecho. Entonces la espada dentro del estuche tembló. Ambos se volvieron hacia allí. El movimiento era débil, pero diferente al de antes. Riley entrecerró los ojos. ¿Comillas qué es? La espada no respondió con palabras. Pero por un breve instante, el sello kit que rodeaba la caja reflejó una imagen que no había estado allí antes, una niña de pie en una habitación oscura, agarrándose la manga mientras intentaba no llorar. Los ojos de Hefesto se abrieron ligeramente. ¿Comillas era Cassandra? Sí. Riley apoyó una mano contra el cristal. La imagen se desvaneció y la espada volvió a quedar inmóvil. Hefesto lo miró. ¿Comillas la está llamando? No. La voz de Riley era baja. Me está demostrando que ya está al borde del abismo. Hefesto permaneció en silencio durante un rato. Fuera de la tienda, la multitud seguía creciendo, y en algún lugar de Horario, los rumores sobre el segundo juicio fallido ya se extendían por tabernas, posadas y hogares de la familia. Riley miró la zampacuz negra con estampado floral. Comillas, qué niño tan problemático. La espada permaneció en silencio. Pero esta vez, Riley tuvo la sensación de que se estaba riendo de él. Esa noche, Cassandra volvió a soñar. Esta vez, supo desde el principio que estaba soñando. El mundo a su alrededor era silencioso, más frío de lo que debería haber sido cualquier habitación dentro de la casa de Apolo Familia, y cuando abrió los ojos, se encontró descalza al borde de un lago oscuro. El agua estaba completamente en calma, sin reflejar nada del cielo que se cernía sobre ella, mientras que una vaina negra decorada con flores doradas descansaba cerca de la orilla como si alguien la hubiera colocado allí solo para ella. Ella no quería acercarse. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, que cerrara los ojos, que despertara antes de que el sueño le mostrara algo que jamás podría olvidar. Sin embargo, sus pies no retrocedían, y en el momento en que bajó la mirada, vio innumerables manos pálidas bajo el agua, extendiéndose hacia la superficie sin romperla. Cassandra se llevó ambas manos a la boca. Ella conocía esas manos. No sus nombres, ni sus rostros, sino el sentimiento que evocan. Eran personas que no le habían creído, personas que habían caminado hacia el peligro riendo, personas a las que no había podido salvar porque sus advertencias nunca les llegaron adecuadamente. El lago se onduló. La voz juvenil volvió a surgir desde debajo del agua, suave e inquietante, de una manera que le partía el corazón. Comillas, vas a abrir los ojos. Cassandra negó con la cabeza. No puedo. La respuesta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. No puedo hacer que nadie me crea. Aunque lo vea, aunque se lo cuente, no me harán caso. Nunca me escuchan. El agua reflejó lentamente su rostro. La chica que la miraba fijamente parecía pálida, asustada y exhausta. Su cabello plateado se le pegaba a las mejillas, tenía los ojos rojos y los labios le temblaban como si hubiera pasado años llorando sin que nadie se diera cuenta. Cassandra odiaba ese reflejo. Odiaba lo débil que se veía, pero más que eso, odiaba lo familiar que le resultaba. La voz que provenía de debajo del lago preguntó, comillas, ¿entonces las cerrarás? Cassandra se quedó paralizada. La pregunta era sencilla, pero la impactó más profundamente que todas las imágenes aterradoras que había visto antes. Siempre se había considerado una persona condenada a ver cosas terribles, pero en algún momento empezó a desear poder dejar de verlas por completo. Si nadie le creía, ¿de qué servía? Si el futuro iba a llegar de todas formas, por mucho que gritara desesperadamente, ¿por qué tenía que ser ella quien lo viera primero? Sus dedos se apretaron alrededor de la tela de su ropa de dormir. No quiero ver morir a la gente. La superficie del lago tembló y el sueño se transformó. Ahora se encontraba dentro de la tienda de armas de Hefesto. La zampacuz negra con motivos florales se encontraba dentro de su estuche sellado, rodeada de aventureros, dioses y curiosos espectadores. Apolo permanecía entre ellos con una hermosa sonrisa, Daphne extendió la mano hacia la muñeca de Cassandra, y Riley observaba todo con esos tranquilos ojos negros que parecían percibir más de lo que decía. Entonces se abrió el caso. Alguien extendió la mano hacia la espada. Al principio, Cassandra no pudo ver quién era, solo que la mano de esa persona temblaba mucho.
En el instante en que sus dedos tocaron la vaina, la tienda se llenó de niebla y la gente a su alrededor comenzó a hablar a la vez. Algunos rieron, otros gritaron, algunos negaron lo que veían y otros reaccionaron demasiado tarde. El sueño se desdibujó antes de que Cassandra pudiera comprender el resto. Vio sangre en la tela blanca, el rostro asustado de Daphne, la sonrisa de Apolo resquebrajándose por primera vez y a Riley de pie con una mano en la espada como si hubiera evitado que algo empeorara mucho más. Entonces, en medio de ese caos, Cassandra se vio a sí misma. Estaba de pie cerca de la espada, temblando tanto que apenas podía respirar, pero tenía los ojos abiertos. Cassandra despertó con un jadeo. Capítulo 202, El juicio de Cassandra. Durante varios segundos, solo pudo permanecer sentada en la oscuridad, aferrándose a la manta mientras los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. La habitación estaba en silencio. Solo la luz de la luna que se filtraba por las cortinas, el débil sonido de alguien caminando en el pasillo lejano y su propia respiración entrecortada. Pero el sueño permaneció. Esta vez no se trata de imágenes dispersas, sino de un camino. Si no hacía nada, alguien volvería a tocar la espada. El resultado sería peor que el rechazo de Yaquintos, y aunque Riley evitaría lo peor, alguien seguiría sufriendo por haber optado por el silencio. Cassandra se llevó una mano al pecho. No quiero ir. El pensamiento era sincero. Le tenía miedo a la espada. Tenía miedo del interés de Apolo, miedo de que Daphne se enfadara por su culpa, miedo de que Riley la mirara y viera todo lo que había intentado ocultar. Más que nada, temía que incluso si se paraba frente a la espada, ésta también la rechazaría, demostrando así que sus sueños no eran más que una maldición sin sentido. Pero si se quedaba aquí, el sueño se haría realidad. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Cassandra apartó lentamente la manta y se levantó de la cama. Sentía las piernas débiles y el frío del suelo la hacía temblar, pero se obligó a cruzar la habitación y coger su capa de la silla. Todavía le temblaban las manos cuando ató la cinta. Quería despertar primero a Daphne. Pero en el momento en que imaginó el rostro preocupado de Daphne, su voz firme y la forma en que intentaría detenerla de inmediato por su propio bien, Cassandra vaciló. Si esperaba demasiado, podría perder el poco valor que le quedaba. Lo siento, Daphne-san, susurró. Entonces abrió la puerta. Logró recorrer 3 pasillos antes de que alguien la agarrara por la parte de atrás de la capa. ¿A dónde crees que vas? Cassandra se quedó paralizada. Su cuerpo se puso tan rígido que casi chilló. Detrás de ella, Daphne estaba de pie en pijama, con el pelo suelto y una expresión tan inexpresiva que Cassandra sintió al instante la necesidad de disculparse 10 veces seguidas. Daphne-san. No me vengas con esa cara de culpabilidad, Daphne-san, ¿acaso no sabes qué hora es? Lo lamento. Por supuesto que sí, esa es tu configuración predeterminada. Cassandra bajó la cabeza. Daphne soltó su capa y se frotó la frente con el aire exhausto de alguien que lo había previsto y que aún estaba molesta porque realmente había sucedido. Lo sabía, sabía que intentarías escabullirte si te quitaba los ojos de encima. Sinceramente, ¿para qué me molesto en dormir? No quería preocuparte. Que te escapes por la noche para tocar una espada maldita me preocupa aún más. Cassandra se estremeció. Daphne chasqueó la lengua inmediatamente, aunque su voz se suavizó después. Lo siento, no grito porque te odie, grito porque estás haciendo algo aterrador con la cara de alguien que pide permiso para pedir azúcar prestada. Esa comparación es extraña. Encaja. Cassandra estuvo a punto de reír, pero la emoción se le atascó en la garganta y se convirtió en algo más parecido a un sollozo. Daphne lo notó. Su expresión cambió. Cassandra. Lo volví a ver. El enfado de Daphne se desvaneció. Cassandra sujetó el borde de su capa con ambas manos. Si no voy yo, alguien más lo intentará, y ocurrirá algo peor que lo de hoy. No lo sé todo, pero vi lo suficiente. Había niebla en la tienda, gente gritando, sangre en la tela blanca, y Riley-san detuvo la espada antes de que la situación empeorara. Daphne escuchó sin interrumpir. Solo eso hizo que a Cassandra se le oprimiera el pecho. Sé que no me crees del todo, sé que nadie me cree, pero no puedo quedarme aquí y fingir que no lo vi. Si hago eso, seré como alguien que cierra los ojos mientras la gente camina hacia un abismo. Daphne permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces suspiró tan profundamente que Cassandra casi se encogió. Realmente eres imposible. Lo lamento. Aún no he terminado. Cassandra cerró la boca.
Daphne se cruzó de brazos y la miró con expresión seria. Si vas sola, Apolo, Sama se enterará, y entonces todo empeorará. Si tocas esa espada sola, no sabré si estás viva, muerta, maldita o atrapada en alguna extraña pesadilla de Itzai. Y si te desplomas en la calle porque entraste en pánico a mitad de camino, tendré que explicarle a todo el mundo por qué mi amiga está tirada boca abajo en el suelo en pijama. Cassandra parpadeó. Eso último probablemente no sucederá. Comillas probablemente no sea suficiente. Daphne exhaló de nuevo, luego extendió la mano y ajustó la capa de Cassandra con cierta brusquedad, aunque sin crueldad. Vamos juntos. Cassandra levantó la vista sorprendida. ¿Comillas en realidad? Sí, de verdad. Dije que te detendría primero, y lo estoy haciendo ahora diciéndote que esta es una idea terrible. Entonces, comillas. Pero si después de oír eso sigues queriendo ir, yo voy contigo. Cassandra la miró fijamente. Daphne desvió la mirada, molesta por la gratitud que ya se reflejaba en el rostro de Cassandra. No me mires así, no estoy apoyando que toques la espada, estoy supervisando tu mala decisión. Daphne, San. Comillas si lloras, te arrastró de vuelta a la cama. Cassandra se frotó los ojos rápidamente. No estoy llorando. Comillas por supuesto que sí. No lo soy. Comillas lo eres, al menos miente mejor. Ese breve intercambio alivió algo en el pecho de Cassandra, y aunque el miedo no desapareció, le resultó más fácil respirar con Daphne a su lado. No salieron por la entrada principal. Daphne conocía el recorrido de las patrullas dentro de la casa de la familia Apolo mejor de lo que Cassandra esperaba, y después de tomar prestada una capa sencilla para sí misma, condujo a Cassandra por un pasillo lateral, bajando por una escalera de servicio, y saliendo por una pequeña puerta de jardín que solían usar los repartidores. Cassandra la miró sorprendida. Daphne, San, ¿cómo conoces esta ruta? Daphne no miró hacia atrás. Porque, a diferencia de otras personas, yo planifico con antelación antes de hacer cosas sospechosas. Eso suena a algo que ya has hecho antes. Cassandra, ¿de verdad quieres preguntarme eso ahora mismo? No. Bien. Caminaron rápidamente por las calles nocturnas de horario. La ciudad estaba más tranquila que durante el día, pero nunca llegó a estar completamente en silencio. Las tabernas seguían abiertas, los aventureros borrachos reían a carcajadas en los callejones y las lámparas de piedra mágica brillaban suavemente a lo largo de las carreteras principales. Cada vez que alguien las miraba, los hombros de Cassandra se tensaban, pero Daphne la apartaba antes de que alguien pudiera prestarles demasiada atención. Cuando la armería de Hefesto apareció a la vista, Cassandra aminoró el paso. El edificio tenía un aspecto diferente por la noche. Sin la multitud que la rodeaba, la tienda parecía más tranquila, casi solemne, pero Cassandra aún podía sentir la espada en su interior. La sensación era ahora más clara, como una leve presión detrás de los ojos. Daphne se detuvo a su lado. Comillas, ¿todavía quieres entrar? Los dedos de Cassandra se apretaron. No. Daphne la miró. Cassandra tragó saliva. Pero creo que tengo que hacerlo. Daphne la miró fijamente por un momento y luego asintió a regañadientes. Al menos esa respuesta suena a ti. Se acercaron a la entrada lateral. Antes de que Daphne pudiera llamar, la puerta se abrió. Riley estaba dentro, con un abrigo oscuro sobre la ropa, sus ojos reflejaban calma, pero no sorpresa. Cassandra se quedó paralizada. Daphne se interpuso inmediatamente delante de ella. Riley, San. Daphne, San, Cassandra, San. Su mirada se detuvo brevemente sobre sus mantos. Comillas escabullirse por la noche. El rostro de Daphne se puso rígido. Cassandra bajó la cabeza. Riley los observó por un momento antes de hacerse a un lado. Entra. Si te quedas fuera mucho tiempo, la gente empezará a difundir rumores. La ceja de Daphne se crispó. La gente siempre inventará rumores. Verdadero. Entonces no lo digas como si estuvieras siendo considerado. Riley hizo una pausa y luego asintió seriamente. Reflexionaré sobre mi desafortunada elección de palabras. Absolutamente no lo harás. No. Daphne lo miró fijamente. Cassandra, a pesar de todo, estuvo a punto de reírse. La mirada de Riley se suavizó ligeramente al ver eso, aunque no hizo ningún comentario al respecto. En cambio, miró a Cassandra. ¿Volviste a ver algo? No era una pregunta. La sonrisa de Cassandra se desvaneció. Sí. Y llegaste antes de que Apolo pudiera convertirlo en un escenario. Los ojos de Daphne se entrecerraron. Comillas, ¿te esperabas esto?
Pensé que era posible. Comillas entonces, ¿por qué no lo detuviste antes? Porque si yo involucrara a Cassandra-san en esto por mi propia voluntad, la espada rechazaría todo el proceso. Daphne quería discutir, pero las palabras se quedaron a medio camino. Riley continuó con calma. Esta espada no quiere a alguien que sea obligado a avanzar por un dios, arrastrado por mí o protegido de toda elección por un amigo. Si Cassandra-san se interpone ante ella, entonces al menos parte de esa decisión debe ser suya. Cassandra bajó la mirada. Daphne se giró ligeramente hacia ella. Comillas, ¿está seguro? Las manos de Cassandra temblaban bajo su capa. No estaba segura. Tenía miedo, estaba confundida y era dolorosamente consciente de que la espada que la esperaba abajo podría destrozar todos los sueños que había intentado enterrar. Pero ella había venido aquí. No porque Apolo se lo ordenara. No porque Riley la llamara. No porque Daphne la arrastrara. Había venido porque el sueño no la dejaba en paz, y porque cerrar los ojos se había vuelto finalmente más aterrador que abrirlos. Cassandra respiró hondo. Tengo miedo. Riley asintió. Eso es normal. No sé si estoy preparado. La mayoría de las personas que dicen estar preparadas mienten. Daphne murmuró, eso no es reconfortante. No estaba destinado a ser. Comillas entonces, ¿qué se suponía que iba a ser? La verdad. Daphne lo miró fijamente como si quisiera darle una patada. Los labios de Cassandra se curvaron levemente, pero la expresión pronto se desvaneció. Miró hacia las escaleras que bajaban a la sala de pruebas. Aún quiero intentarlo. Daphne cerró los ojos por un segundo. Cuando los volvió a abrir, su voz era más baja. Entonces me quedaré contigo hasta que abramos la puerta. Cassandra la miró. Gracias. Dije hasta la puerta. Si la espada empieza a hacer cosas raras, le echaré la culpa a él. Daphne señaló a Riley sin dudarlo. Riley asintió. Eso es justo. Comillas, no es justo. Estoy furioso. Eso también es justo. La expresión de Daphne se contrajo. Comillas, ¿por qué es tan difícil discutir contigo? Problema de habilidad. Cassandra dejó escapar un pequeño suspiro que casi sonó a risa. Por primera vez esa noche, el miedo que sentía en su interior no se sintió tan solo. La sala de pruebas subterránea estaba más fría de lo que Cassandra recordaba. Riley abrió los sellos uno por uno, mientras Daphne permanecía de pie junto a Cassandra con los brazos cruzados. A esa hora no había ningún observador del gremio presente, y ningún representante de la familia Apolo había firmado nada, lo que hizo que Daphne frunciera el ceño casi de inmediato. Comillas, ¿esto siquiera está permitido? No, Riley respondió demasiado rápido. Daphne lo miró fijamente. Riley-san. Oficialmente, no hay juicio esta noche. Extraoficialmente, la espada la ha estado llamando, y esperar hasta la mañana podría provocar la intervención de Apolo. Eso suena a algo que enfadaría a Hefesto. Ella lo hará. Comillas, y sigues haciéndolo. Me disculparé como es debido. Daphne lo miró con abierta sospecha. Comillas, ¿alguna vez te has disculpado como es debido en tu vida? Riley pensó por un momento. Sí. Comillas, ¿para qué tenías que pensar? Cassandra se tapó la boca con una mano, y esta vez la pequeña risa se le escapó antes de que pudiera reprimirla. Daphne la miró y luego suspiró. Bien, ríanse mientras puedan, yo sigo enfadado. Riley abrió el último sello. La zampacuz negra con motivos florales descansaba sobre el pedestal. La risa de Cassandra se fue apagando. La habitación parecía más silenciosa ahora, aunque en realidad nada había cambiado. La espada permanecía inmóvil, pero Cassandra sintió que su mirada se posaba sobre ella con una claridad aterradora. Riley se quedó de pie junto al soporte de armas y la miró. Cassandra-san. Sí. Si quieres parar, para ahora. Una vez que lo toques, puedo apartarte si tu vida corre peligro, pero no puedo decidir qué ves. Cassandra asintió lentamente. Entiendo. Daphne extendió la mano y se la apretó. Regresa como es debido. Cassandra la miró. El rostro de Daphne era severo, pero sus dedos también temblaban. Fue entonces cuando Cassandra se dio cuenta de que Daphne también tenía miedo. Cassandra le devolvió el apretón. Voy a tratar de... Eso no es suficiente. Volveré sano y salvo. Daphne sostuvo su mirada durante un largo instante antes de soltarla. Cassandra avanzó. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero ella siguió avanzando hasta que se detuvo frente a la zampacuz negra con motivos florales. Riley alzó la espada con ambas manos y se la ofreció.
Cassandra lo miró fijamente. Las flores doradas de la vaina lucían hermosas bajo la luz fría, y por un instante comprendió por qué la gente había confundido el peligro de la espada con el romanticismo. Era más fácil confiar en las cosas bellas. Por eso eran peligrosos. Sus dedos se cerraron alrededor de la vaina. La habitación desapareció de su vista. Y esta vez, Cassandra abrió los ojos dentro del sueño. Capítulo 203, eso no es ser padre. Cassandra siempre había odiado el momento previo a que una profecía se hiciera realidad. El sueño en sí fue aterrador, por supuesto. Cualquiera sentiría miedo al ver sangre, suelos que se derrumban, monstruos acechando tras las esquinas o gente conocida caminando hacia lugares de los que nunca regresarían. Pero lo peor fue el momento confuso antes de que la visión se aclarara, cuando el miedo se apoderó de ella sin una forma definida y su corazón ya comprendía que algo terrible se avecinaba, mientras que su mente aún no se había visto obligada a comprender los detalles. Estar de pie en la sala de pruebas subterránea con la zampacuz en sus manos le produjo exactamente esa sensación. Sus dedos se aferraron a la vaina, pero la habitación ya se le escapaba de las manos. El suelo de piedra bajo sus pies, la presencia preocupada de Daphne a sus espaldas y la mirada firme de Riley cerca de ella se desvanecieron hasta que solo quedó el frío tacto de la espada. No se sentía como un frío común y corriente. Penetraba más allá de su piel, rozando esa parte de ella que siempre había soñado demasiado. Cuando Cassandra abrió los ojos, se encontraba en la casa de la familia Apolo. Al principio, el pasillo familiar debería haberla reconfortado. Las lámparas calentaban el ambiente, las paredes pulidas reflejaban la riqueza que tanto amaba Apolo, y a lo lejos oía risas débiles provenientes del salón principal. Pero cuanto más tiempo permanecía allí, más inapropiado se sentía. No se oían pasos, ni sirvientes moviéndose por los pasillos, ni Daphne esperando cerca para regañarla por estar distraída. Comillas Daphne-san. Su voz sonaba más débil de lo que ella quería. No hubo respuesta. Cassandra avanzó con cautela, pasando junto a puertas que no deberían haber estado conectadas entre sí. Su habitación, el comedor, el patio, el campo de entrenamiento y el pasillo cerca de la cámara de Apolo aparecieron uno tras otro, como si la mansión hubiera sido reorganizada por alguien que comprendía la forma de sus recuerdos pero no la lógica que había detrás de ellos. La última puerta daba a horario. Cruzó el umbral y se encontró frente a la tienda de armas Hefesto en pleno día, rodeada de aventureros que reían, gritaban y se agolpaban hacia la entrada. No era exactamente igual que la escena que había visitado con Daphne, pero reconoció la sensación de inmediato. La multitud era demasiado ruidosa, demasiado impaciente y demasiado descuidada con algo que no entendían. Un hombre al que ella no conocía apartó de un empujón a uno de los guardias de la tienda. Comillas, soy lo suficientemente fuerte, no necesito papeleo estúpido. Otro se rió y gritó, comillas, que lo intente, si la espada lo mata, al menos tendremos una buena historia que contar. Cassandra extendió la mano antes de poder contenerse. No, no lo hagas. Nadie la oyó. La escena cambió y se encontró dentro de la sala de pruebas, observando cómo un aspirante sujetaba la zampacuz con ambas manos. No podía ver su rostro con claridad, solo la codicia en la forma en que sus dedos se clavaban en la vaina y la obstinada postura de sus hombros mientras Riley le advertía que la soltara. El hombre lo ignoró y desenvainó la espada de todos modos. La niebla se extendió por la habitación. Daphne gritó y agarró el brazo de Cassandra, pero el sonido se distorsionó antes de llegar a sus oídos. El retador gritó, la sangre salpicó la tela blanca y Riley se movió tan rápido que Cassandra solo vio las consecuencias, la espada sellada de nuevo, el hombre desplomado en el suelo y todos mirando la hoja como si finalmente hubieran recordado que un arma viviente podía odiar a alguien. Cassandra se tapó la boca con ambas manos. Lo peor ni siquiera era la sangre, era saber que había visto suficiente como para detener esto y aún así casi se quedaba en la cama porque estaba harta de ser ignorada. La habitación volvió a desvanecerse, y esta vez Daphne estaba de pie frente a ella con los brazos cruzados y una expresión tan familiar que Cassandra casi corrió hacia ella por instinto. Sinceramente, Cassandra, si vas a escabullirte en mitad de la noche, al menos elige unos zapatos que no te hagan parecer un fantasma fugitivo. Cassandra se quedó paralizada. Comillas Daphne-san. Comillas ¿qué? ¿Por qué me miras como si me hubiera salido una segunda cabeza? El alivio la invadió tan repentinamente que le escocían los ojos. Dio un paso adelante, pero la expresión de Daphne se suavizó, adquiriendo un matiz de tristeza, antes de que pudiera alcanzarla.
Comillas, ¿por qué no me lo dijiste antes? Cassandra se detuvo. Hice. Susurraste, te disculpaste y luego te rendiste en el momento en que alguien te miró con el ceño fruncido. Las palabras no fueron crueles, pero lograron burlar todas las defensas que Cassandra intentó levantar. Eso no es justo. Comillas, ¿no es así? La voz de Daphne seguía siendo suave, lo que de alguna manera hacía que fuera más difícil de soportar. Siempre dices que nadie te cree, y la mayoría de las veces tienes razón, pero a veces te detienes antes de que siquiera tengan la oportunidad de intentarlo. Te escondes tras la maldición porque insistir hasta que alguien finalmente te escuche duele demasiado. Cassandra negó con la cabeza. Lo intenté, siempre lo intenté. Lo sé. Daphne se acercó y le puso una mano en la mejilla. Por eso duele, ¿verdad? Los labios de Cassandra temblaron. El calor de la mano de Daphne se sentía tan real que casi olvidó que aquello era una prueba, y eso solo hizo que el dolor se agudizara. ¿Tú no eres Daphne, San? No, dijo la Daphne del sueño en voz baja, pero aún así querías que dijera esto. Cassandra bajó la cabeza. Eso fue injusto. La espada se adentraba en lugares que había evitado mirar durante años, sacando a la luz pensamientos que odiaba porque sonaban demasiado cercanos a la verdad. Tengo miedo, susurró Cassandra. No quiero ser valiente, solo quiero que alguien me crea primero, antes de tener que quedarme ahí parada y rogarles que me escuchen. Daphne la miró con la misma tristeza y ternura. Comillas, ¿y si nadie lo hace? Cassandra no pudo responder. La pregunta la persiguió mientras la escena cambiaba. Riley observaba a Cassandra desde la sala de pruebas real y frotaba su pulgar contra el lateral del soporte de armas. Se puso pálida casi inmediatamente después de tocar la espada, y su respiración se volvió tan irregular que Daphne parecía dispuesta a empezar a gritarle a él o a la hoja. Posiblemente ambas. Dadas las circunstancias, Riley ni siquiera podía culparla. Aún así, Cassandra no había intentado desenvainar la espada, no había intentado abrirla a la fuerza, ni la había soltado presa del pánico. Solo eso la colocaba muy por delante de Yaquintos en términos de compatibilidad, lo cual era a la vez impresionante y un poco deprimente. Imagínate perder un juicio contra una chica aterrorizada en pijama. Si Yaquintos se entera, su orgullo podría necesitar un sanador. Daphne se acercó, con la mirada fija en Cassandra. Está temblando, Riley. Sé que dijiste que esta cosa no intenta matarla, pero tendrás que perdonarme si no me consuelan los estándares de un hombre que forja espadas con personalidad. Riley miró de reojo la espada que Cassandra sostenía en sus manos. Para ser justos, yo no elijo personalmente sus personalidades. Si lo hiciera, habría pedido menos mocosos, menos sádicos y al menos un niño que me diera las gracias después de que le puliera la espada. Eso resulta aún menos tranquilizador. Lo sé, lo oí después de decirlo. Daphne lo miró como si quisiera agarrarlo por el cuello y sacarle respuestas útiles a la fuerza. Riley suspiró y dejó que el humor se desvaneciera de su voz. Ahora está en la fase más crítica de la prueba. Eso significa que la espada ya no solo pone a prueba su resistencia al miedo, sino que le pregunta qué piensa hacer con lo que ve. Si su estado se vuelve peligroso, la sacaré de allí, aunque Yumeutsutsu me odie por ello después. Daphne captó el nombre enseguida. Comillas, Yumeutsutsu. Riley hizo una pausa. Ah, así que ese es su nombre. Comillas, ¿no lo sabías? Comillas, por supuesto que no. Yo fui quien lo forjó, no quien él eligió. El nombre de una Zampacuz pertenece primero a su portador. Daphne lo miró fijamente, y luego volvió a mirar a Cassandra con una expresión compleja. Así que me estás diciendo que actualmente está sometida a una prueba espiritual con una espada cuyo nombre acabas de descubrir, cuya personalidad admites que probablemente es terrible y cuyo poder solo comprendes parcialmente. Riley examinó el resumen. Dicho así, suena irresponsable. Comillas, es una irresponsabilidad. En mi defensa, si esperara a que cada Zampacuz fuera seguro, educado y estuviera completamente documentado, jamás vendería ni uno solo. Daphne abrió la boca, probablemente para expresar una queja muy merecida, pero Cassandra se movió ligeramente de repente y susurró algo demasiado débil para que cualquiera de las dos lo oyera. Los ojos de Riley se entrecerraron. El juicio estaba cambiando de nuevo. Cassandra estaba ahora de pie frente a Apolo. El dios estaba sentado en su salón, hermoso como siempre, con una sonrisa tan radiante que hacía que quienes lo rodeaban olvidaran lo intensa que podía llegar a ser su atención. Los miembros de la familia Apolo se situaban a ambos lados, con la mirada fija en Cassandra como si hubiera irrumpido en el centro de un escenario sin permiso.
Apolo le sonrió. Mi Cassandra, ¿volviste a soñar con algo hermoso? Las manos de Cassandra se apretaron a sus costados. No, soñé con algo aterrador. Qué bonito. Se le encogió el corazón. Esa respuesta le resultaba tan familiar que casi la hizo reír, aunque no tenía nada de gracioso. Apolo se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes, transformando ya en su mente el miedo de ella en algo poético. El miedo también puede ser hermoso, ¿sabes? Un alma temblorosa frente al destino, el delicado instante antes de que la desesperación se convierta en revelación. ¡Ah, qué maravilloso! Algo se le oprimió en el pecho a Cassandra hasta que las palabras salieron antes de que pudiera tragarlas. No. La sala quedó en silencio. Apolo parpadeó. La voz de Cassandra tembló, pero se obligó a continuar antes de que el miedo la arrastrara de nuevo al silencio. No es bonito. Tener miedo no es bonito. Ver morir a la gente antes de que suceda no es bonito. Contárselo a la gente y que se rían no es bonito. Su voz se elevaba con cada frase. Los miembros de la familia Apolo se quedaron mirando fijamente. La sonrisa de Apolo se suavizó, como solía hacerlo cuando pensaba que alguien estaba siendo delicado. Cassandra, comillas. Comillas, por favor, no lo llames hermoso. El grito le salió de la garganta con tanta crudeza que incluso ella misma se sobresaltó. La expresión de Apolo cambió. Por una vez, no respondió de inmediato. Cassandra se quedó allí temblando de pies a cabeza. Jamás le había gritado así a Apolo, ni siquiera se lo había imaginado, y la parte de ella entrenada durante años dentro de su familia quería disculparse hasta que le fallara la garganta. Pero esto era un sueño, una prueba, y tal vez estaba lo suficientemente cansada como para finalmente decir lo que había guardado en secreto durante tanto tiempo. No quiero que mi miedo sea un adorno, dijo, con la voz más baja pero aún temblorosa. No quiero que mis sueños se conviertan en una historia para el disfrute de otros. No quiero que la gente muera mientras alguien se queda de pie cerca y lo califica de tragedia. El pasillo se desvaneció a su alrededor, y nada la castigó por haberlo dicho. Eso la sorprendió más que nada. En el mundo real, Cassandra gritó de repente. Comillas, por favor, no lo llames hermoso. Su voz resonó en la sala de pruebas, y Daphne casi se desmaya del susto. Comillas, Cassandra. Riley arqueó las cejas. Bueno, eso fue inesperado. Daphne se giró bruscamente. Comillas, está bien. Puede que en realidad esté mejor que antes. Comillas, como puede ser mejor gritar dentro de un maldito sueño de espada. Riley abrió la boca, hizo una pausa y decidió que debía expresarse como una persona normal, en lugar de como un lunático obsesionado con las espadas. No estaba del todo seguro de tener éxito la mayoría de los días, pero el esfuerzo importaba. El miedo la hace encogerse, dijo. Ese grito significa que está empezando a resistirse. La espada ya no solo la asusta, la obliga a enfrentarse a cosas que normalmente reprime, lo cual es desagradable, invasivo y justo el tipo de cosa por la que lo regañaría si tuviera rostro ahora mismo. Daphne le lanzó una mirada severa. Parece que lo estás defendiendo y amenazándolo al mismo tiempo. Comillas, eso es ser padre. Comillas, eso no es ser padre. Eso podría explicar por qué mis espadas siguen saliendo así. Daphne lo miró fijamente por un segundo, luego apartó la mirada con la expresión de alguien que se negaba a reír porque la situación era demasiado seria y Riley no merecía esa satisfacción. Riley, con buen criterio, fingió no darse cuenta. Capítulo 204, Yumeutsu. A continuación, Cassandra se encontró en un teatro. Filas de asientos vacíos se extendían hacia la oscuridad, y ella permanecía sola en el escenario bajo una única luz. No había público, pero aún así se sentía observada, como si las propias sombras se inclinaran hacia adelante con interés. Un niño estaba sentado al borde del escenario. Parecía tener unos 10 u 11 años, con cabello oscuro, piel pálida y motivos florales dorados bordados en las mangas de su kimono negro. Sus pies se balanceaban perezosamente sobre el suelo, y la mirada que le dirigió denotaba demasiada conciencia para un rostro tan joven. Cassandra sabía que él era la espada, o al menos el espíritu que habitaba en ella. Apoyó la barbilla en una mano. Te pones ruidoso cuando finalmente te enfadas. Cassandra lo miró fijamente. Comillas, eras tú. Comillas, las preguntas molestas, obviamente. Eso fue aterrador. Se suponía que así sería. Comillas, ¿por qué? Porque la gente no hace caso a las advertencias amables. Cassandra quería discutir, pero teniendo en cuenta toda su vida, las palabras murieron antes de salir de su boca.
El chico bajó del escenario de un salto y la rodeó con curiosidad manifiesta, y con cada paso las sombras bajo las luces del escenario se ondulaban levemente. Ves las cosas antes de que sucedan. La gente no te cree. Después de tanto tiempo, una parte de ti empezó a desear poder dejar de ver nada en absoluto. Los dedos de Cassandra se curvaron. Sí. El niño ladeó la cabeza. Eso es estúpido. Cassandra levantó la vista, sobresaltada. Comíllase. Es una estupidez, repitió, sin piedad alguna. Si cierras los ojos porque los demás son idiotas, entonces los idiotas ganan. Cassandra abrió la boca y luego la cerró de nuevo. ¿Qué se suponía que debía decir ante eso? No se equivocaba, pero ¿era necesario que lo dijera así? La sonrisa del chico se agudizó ligeramente, como si hubiera escuchado la queja que ella no había expresado. No soy una espada reconfortante. Me di cuenta de... Bien, no me gustaría que me malinterpretaran. Cassandra respiró con dificultad. ¿Comillas vas a rechazarme? Todavía no lo he decidido jajajaja. La respuesta tan directa casi la hizo tropezar. El chico se rió, con un tono de satisfacción excesiva consigo mismo. Cuando tienes miedo eres sincero, eso es bueno. La mayoría de la gente me miente enseguida. El último quería entregarme a su Dios como si fuera un juguete brillante. ¡Qué fastidio! ¿Ese era Yaquintos, San? Me da igual cómo se llamara. Si quería ser recordado, debería haber sido menos aburrido. Cassandra parpadeó. Por un instante, lo absurdo de oír a un espíritu espadachín quejarse de Yaquintos bastó para disipar el miedo que le oprimía el pecho. El chico se detuvo frente a ella. Dime, Cassandra, si nadie te cree, ¿seguirás hablando? Su sonrisa se desvaneció. Esa pregunta le dolió porque la respuesta no era sencilla. Quería decir que sí, pero sabía cuántas veces el miedo la había dejado sin palabras. Quería decir que siempre lo intentaba, pero el juicio ya le había mostrado los momentos en que el agotamiento la hacía rendirse antes de que su advertencia pudiera convertirse siquiera en una sentencia propiamente dicha. No lo sé, admitió. El niño la observó atentamente. Quiero hacerlo, de verdad que sí, pero a veces estoy cansada, a veces tengo miedo, y a veces me duele tanto cuando la gente se ríe que no puedo obligarme a seguir hablando. El teatro permaneció en silencio. Cassandra se obligó a continuar. Pero ya no quiero cerrar los ojos. Si veo algo terrible, seguiré teniendo miedo. Probablemente lloraré, probablemente me disculparé demasiado, y Daphne, San se enfadará porque estaré haciendo el ridículo otra vez. Muy patético, asintió el niño. Esa no era la parte con la que se suponía que debías estar de acuerdo. Tú lo dijiste primero. Cassandra casi se atraganta con su propia respiración. ¿La espada la estaba intimidando? La espada la estaba intimidando sin duda. Parecía extremadamente satisfecho consigo mismo, lo que de alguna manera lo hacía sentir menos como una pesadilla y más como un niño muy maleducado que había estado esperando demasiado tiempo a que alguien le hablara. Cassandra se frotó los ojos con una manga. Aunque tenga miedo, quiero intentarlo. No sé si podré convencer a todos, pero si logro mostrarles aunque sea una pequeña prueba, si consigo que una sola persona se detenga antes de adentrarse en el peligro, entonces tal vez tener estos sueños no sea solo una maldición. El chico la observó durante un largo rato, y su expresión perdió parte de su burla inicial al mirarla con más seriedad. Entonces pregunta. Cassandra contuvo la respiración. Comillas preguntar. Usted sabe lo que quiero decir. Ella lo hizo. De alguna manera, lo hizo. Cassandra juntó ambas manos delante del pecho e inclinó ligeramente la cabeza. Nadie le había enseñado la forma correcta de hablarle a una zampacut, pero cualquier otra cosa le parecía demasiado informal después de todo lo que la prueba le había demostrado. Por favor, dígame su nombre. El teatro se oscureció y las sombras se acumularon alrededor del niño hasta que su figura se desdibujó en los bordes, como si estuviera a medio camino entre un sueño y la realidad. Mi nombre es Yume Utsutsu. El nombre se instaló en el corazón de Cassandra como una campana que resuena en una habitación silenciosa. Entre el sueño y la vigilia. Un lugar donde las pesadillas podrían dejar huellas. Cassandra lo repitió en voz baja. Yume Utsutsu. El chico volvió a sonreír, esta vez con tanta personalidad que Cassandra ya podía imaginarlo causándole un sinfín de problemas. No me hagas arrepentirme de esto. Intentaré no hacerlo. Comillas además, deja de disculparte tanto. Lo lamento. Él la miró fijamente. Cassandra se dio cuenta de lo que había dicho y se tapó la boca. Yume Utsutsu suspiró con el aire cansado de alguien que ya había aceptado un futuro difícil.
Maravilloso. Mi portador es un desastre. En la sala de pruebas, la presión de la Zampacuz cambió. El extraño frío se suavizó hasta convertirse en algo más parecido al aire nocturno después de la lluvia, fresco pero ya no hostil, y Rayleigh sintió el momento en que el Rei-Ryoku de Cassandra conectó correctamente con la hoja. Soltó un suspiro lento y Daphne lo notó de inmediato. ¿Comillas qué pasó? Ella escuchó su nombre. Daphne miró fijamente a Cassandra, luego a la espada y después volvió a mirar a Rayleigh. Comillas, ¿y eso qué significa? Significa que la espada la reconoció. También significa que ahora tengo que lidiar con el hecho de que una de mis Zampacuz aparentemente ha elegido a un miembro de la familia Apolo en medio de un juicio ilegal a medianoche en la tienda de Hefesto, Sama, lo que hará que el papeleo de mañana sea absolutamente repugnante. Daphne parpadeó, claramente sin esperar esa respuesta. Comillas, ¿te preocupa el papeleo? Comillas, me preocupan muchas cosas. El papeleo es simplemente la que menos probabilidades tiene de causarme problemas. Comillas, esa no es la prioridad aquí. Será cuando Hefesto despierte. Daphne parecía querer discutir, pero Cassandra abrió los ojos antes de que pudiera hacerlo. Estaban empapadas en lágrimas, pero más lúcidas que antes. Durante varios segundos, Cassandra solo miró la espada que sostenía en sus manos. Entonces susurró el nombre. Yume Utsutsu. La hoja sellada respondió. Una tenue onda de Rei-Ryoku se extendió por la habitación, tocando el suelo, las paredes y los sellos kit que los rodeaban. Daphne se estremeció cuando algo rozó su piel, no era hostil, pero sí lo suficientemente extraño como para que sus instintos le gritaran que aquello no era magia ordinaria. Cassandra levantó lentamente la cabeza. Rayleigh-san, creo que me eligió a mí. Daphne, que hacía un momento estaba tan tensa que parecía capaz de morder el hierro, hizo una pausa. Comillas él. El rostro de Cassandra se sonrojó a pesar de las lágrimas que aún se aferraban a sus pestañas. Su voz sonaba como la de un niño pequeño maleducado, de hecho, también me llamó patético. Daphne se giró lentamente hacia Rayleigh. Rayleigh miró al techo con la serena dignidad de un hombre que lamenta varias decisiones vitales a la vez. Antes de que diga nada, quisiera aclarar que yo forjo la espada, yo no le asigno la personalidad. Tu espada es una mocosa. Un niño con dones espirituales pero con problemas de comunicación. Eso significa mocoso. La mayoría de las Zampacuz son difíciles de manejar de alguna manera. Si fueran obedientes, educadas y emocionalmente estables, probablemente no serían armas únicas. Daphne lo miró fijamente como si acabara de empeorar el problema, lo cual, para ser justos, probablemente era cierto. Cassandra dejó escapar una risita temblorosa. Aún se notaba que su voz estaba medio llena de lágrimas, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, el miedo ya no era lo único que se percibía en ella. La expresión de Daphne se suavizó antes de que pudiera disimularlo. Rayleigh dio un paso más cerca. Comillas, ¿puedes liberarlo, Cassandra-san? Cassandra bajó la mirada hacia la espada. El nombre seguía presente en su interior, cálido y aterrador a la vez. Creo que sí. Daphne reaccionó de inmediato. Espera, espera. Acabamos de sobrevivir a la parte de la espada, mocoso parlante, ¿y ahora quieres que la suelte? Rayleigh se frotó la barbilla. Idealmente, sí. Comillas, idealmente, porque esa palabra me da ganas de irme. Porque tienes buenos instintos de supervivencia. Comillas, entonces quizás deberías escucharlos. Rayleigh miró a Cassandra con mayor seriedad. Si sientes resistencia por su parte, detente. Liberar el Shikai debe sentirse como responder a una llamada interna, no como forzar una puerta cerrada. Si algo no te parece bien, suéltalo. Yo me encargo del resto. Cassandra tragó saliva y asintió. Bueno. Daphne seguía pareciendo disgustada, pero no la detuvo. Cassandra sujetó la espada con ambas manos y sintió cómo el nombre se afianzaba en su alma. Seguía teniendo miedo, y eso no había cambiado, pero el miedo ya no se sentía como un muro tras el que solo podía esconderse. Su voz temblaba al hablar, pero las palabras salían con claridad. Abre los ojos dentro del sueño, Yume Utsutsu. La Zampacuz emitió un suave tintineo. Su vaina negra se disolvió en una cinta de niebla pálida, y la hoja cambió de forma en las manos de Cassandra. El metal se volvió más delgado y casi translúcido, como la luz de la luna reflejada en el cristal, mientras que pequeñas marcas doradas en forma de flor se extendían a lo largo de la hoja como delicadas grietas llenas de luz. El interés de Rayleigh se agudizó de inmediato.
El aire alrededor de Cassandra centelleaba, y una tenue marca roja con forma de pétalo de flor apareció en el suelo cerca de los pies de Daphne. Daphne bajó la mirada. Comillas, ¿qué es eso? Los ojos de Cassandra se abrieron de par en par. Comillas, Daphne, San, muévete. Daphne reaccionó al instante, dando un salto hacia atrás justo cuando una baldosa del techo se desprendió y cayó exactamente donde había aparecido la marca roja. La baldosa golpeó el suelo y se hizo añicos, dejando a todos mirando los pedazos rotos por un momento. Daphne miró lentamente desde la baldosa hasta Cassandra. Cassandra le devolvió la mirada, igualmente atónita. Riley se agachó junto a la marca que se desvanecía, y su expresión se tornó pensativa, como siempre ocurría cuando un arma le mostraba algo lo suficientemente interesante como para que valiera la pena cualquier dolor de cabeza futuro. Vaya, esto es mucho más útil de lo que esperaba para un primer lanzamiento. Daphne se volvió hacia él. Comillas, explícalo, esta vez con palabras de verdad, no con tonterías de padres de espadas. Esa marca era una advertencia, dijo Riley, mientras seguía estudiando el rastro que había quedado en el suelo. Yume Utsutsu trajo un fragmento del sentido profético de Cassandra, San al mundo real y lo convirtió en algo visible antes de que ocurriera el peligro. Cassandra apretó la espada con más fuerza mientras comprendía el significado. Por primera vez, su advertencia había tomado forma con la suficiente claridad como para que alguien más la viera antes de que llegara el desastre, y la comprensión la golpeó con tal fuerza que se le hizo un nudo en la garganta. Daphne lo comprendió un instante después. Cassandra. Cassandra bajó la cabeza, y las lágrimas resbalaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Lo siento, susurró, e inmediatamente recordó la queja de Yume Utsutsu y soltó una risita nerviosa entre lágrimas. No, quiero decir, me alegro mucho. Daphne se acercó y la abrazó sin decir nada. Cassandra se quedó paralizada al principio, luego se aferró a la manga de Daphne con una mano mientras seguía sujetando a Yume Utsutsu con la otra. Riley los observaba en silencio. La espada había elegido bien. Cassandra era frágil de una manera que convertiría su entrenamiento futuro en una pesadilla, y el espíritu de la espada claramente iba a intimidarla con la confianza de un pequeño tirano, pero la compatibilidad existía. Y lo que es más importante, Yume Utsutsu le dio a Cassandra algo que había necesitado desesperadamente mucho antes de que siquiera tocara una espada. Prueba. Entonces se abrió la puerta de la sala de pruebas. Hefesto estaba de pie en la entrada, con una túnica echada apresuradamente sobre su ropa, el cabello rojo ligeramente despeinado y el único ojo visible entrecerrado. Detrás de ella, el encargado de la tienda parecía un hombre que rezaba para que el mundo volviera a ser razonable. Hefesto contempló a Cassandra llorando en los brazos de Daphne, la Zampacuz liberada, la baldosa del techo rota, los sellos Kid alterados y a Riley de pie en medio del juicio ilegal de medianoche con la expresión de alguien que sabía que esto sería molesto pero lo había hecho de todos modos. Su mirada se posó lentamente en él. Riley. Riley se enderezó. Hefesto, Sama. Su sonrisa era tan dulce que hizo que el encargado de la tienda retrocediera un paso. Comillas, ¿te gustaría explicarme por qué me desperté sintiendo que tus sellos temblaban debajo de mi tienda? Riley guardó silencio por un momento, sopesando varias posibles respuestas y descartándolas todas, porque mentirle a Hefesto es inútil. Buenas noticias, la espada encontró a su portador. La sonrisa de Hefesto no cambió. Comillas, y las malas noticias. Riley echó un vistazo a la baldosa rota del techo. Comillas, daños menores a la propiedad. El encargado de la tienda emitió un sonido ahogado que bien podría haber sido la muerte de su alma. Daphne miró a Riley como si no pudiera creerlo. Cassandra, que seguía llorando apoyada en el hombro de Daphne, casi volvió a reír. Hefesto cerró los ojos y respiró hondo. Suban todos. Riley asintió obedientemente. Sí, Hefesto, Sama. Yume Utsutsu emitió un leve tintineo en la mano de Cassandra. De alguna manera, Cassandra tuvo la clara sensación de que la espada también se reía. ¡Qué espada tan terrible! Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Cassandra no se sintió sola al pensar eso. Capítulo 205, discusión. La sala de recepción de la planta superior de la armería Hephaestus nunca se había parecido tanto a una sala de audiencias. Cassandra estaba sentada a un lado de la mesa con Yume Utsutsu descansando sobre su regazo, con ambas manos colocadas cuidadosamente sobre la hoja envainada como si temiera que pudiera salir volando si se relajaba demasiado. Daphne estaba sentada a su lado,
tan cerca que sus hombros casi se tocaban, y aunque había dejado de fulminar con la mirada a Riley cada pocos segundos, la mejoría se debía únicamente a que Hefesto había entrado en la habitación y se había convertido en la mayor fuente de peligro. Riley estaba de pie cerca de la ventana. Esa no había sido su elección. Hefesto había señalado allí con la sonrisa serena de una diosa que ya había decidido a dónde pertenecía el criminal, y Riley, siendo un niño sensato que valoraba su vida, había ido allí sin discutir. El encargado de la tienda estaba de pie cerca de la puerta, sosteniendo una pila de documentos, con una expresión que sugería que su alma había envejecido 10 años en el transcurso de una sola noche. Para ser justos, un juicio secreto a medianoche, la elección de una chica de la familia Apolo por una Zampakut, daños en el techo, sellos Kid alterados y la ausencia de un observador del gremio harían que cualquier gerente responsable reconsiderara sus decisiones de vida. Hefesto estaba sentado a la cabecera de la mesa con una taza de té delante. Ella no había bebido de ella ni una sola vez. Así fue como Riley supo que estaba en problemas. Si toma té, está pensando. Si no toma té, está calculando cuánto de mis ganancias confiscarme, mierda. El silencio se prolongó tanto que Cassandra comenzó a encogerse sobre sí misma. Riley suspiró para sus adentros. Él ya preveía que el juicio sería problemático. No se esperaba que Cassandra tuviera esa expresión de que iba a disculparse con los muebles si el ambiente se ponía más tenso. Finalmente, Hefesto habló. Riley. Sí, mi diosa. Utilizaste mi tienda y nuestra reputación para llevar a cabo una prueba no oficial de Zampakut en plena noche, sin un observador del gremio, sin el permiso de Apolo y sin avisarme con antelación. Riley consideró varias posibles respuestas. La mayoría eran malos. Una de las excusas consistía en afirmar que la espada había sido la causante del incidente, lo cual técnicamente no era falso, pero también lo haría parecer el tipo de herrero que culpa a su propio martillo después de derribar una pared. Otra estrategia consistía en señalar que Cassandra había venido voluntariamente, lo cual era cierto, pero también implicaba peligrosamente hacer que la asustada chica cargara con parte de la culpa. Así que hizo lo único inteligente. Asumo toda la responsabilidad. Daphne parpadeó, claramente sin esperar que lo dijera con tanta claridad. El ojo visible de Hefesto se entrecerró ligeramente. Comillas, ¿no vas a añadir alguna excusa ingeniosa? Tengo varias, pero ninguna es lo suficientemente buena como para decirla en voz alta mientras me miras así. Prefiero conservar la poca dignidad que aún me queda. El encargado de la tienda parecía querer preguntar dónde había quedado esa dignidad cuando Riley causó daños materiales debajo del local, pero sabiamente optó por el silencio. Daphne, por desgracia, no poseía el mismo instinto de supervivencia. Esa es la primera cosa sensata que has dicho esta noche. Empezaba a pensar que todos los herreros debían arrojar el sentido común al horno antes de forjar cualquier cosa. Riley la miró. Solo lo hice una vez, y en mi defensa, el resultado fue Senbonzakura. Daphne abrió la boca y luego la cerró con un esfuerzo visible, probablemente porque discutir con él en presencia de Hefesto le parecía como verse envuelta en el castigo de otra persona. Hefesto se frotó la frente. Riley, me estoy esforzando mucho por regañarte como es debido, y me lo estás poniendo difícil al hablar como Tsubaki después de que rompe algo caro. Comillas, eso es hiriente, Hefesto, Sama. Tsubaki habría culpado al equipo. Sí, lo ha hecho, muchas veces. El encargado de la tienda asintió levemente antes de darse cuenta de lo que había hecho y se quedó paralizado al instante. Por un instante, la tensión en la habitación se disipó. Cassandra miró a ambos, claramente confundida por la rapidez con que la conversación había pasado de un juicio severo a una extraña comedia familiar. Daphne notó su expresión y se inclinó hacia ella, susurrando lo suficientemente alto como para que Riley la oyera. Al parecer, así es como Epaestus familia gestiona los crímenes. Riley volvió la vista hacia la ventana. Lo dice como si Apolo Familia fuera un modelo de conducta legal. Su dios trata los límites emocionales como si fueran cintas decorativas. Se guardó ese pensamiento para sí mismo. Finalmente, Hefesto cogió su té, pero solo para apartarlo. Bromas aparte, esta situación es seria. Cassandra es hija de Apolo Familia, y la espada la ha reconocido sin el consentimiento previo de Apolo. Si Apolo decide causar problemas, tiene margen de maniobra para hacerlo. Cassandra apretó con más fuerza el agarre alrededor de Yumeutsutsu. Lo siento, Hefesto, Sama. Vine por mi propia voluntad. Riley-san no me obligó,
Y Daphne, San intentó detenerme antes de venir conmigo. Si Apolo, Sama se enfada, le explicaré que fue mi decisión. Su voz era suave, pero logró decirlo todo sin titubear. Daphne la miró con evidente preocupación. La expresión de Hefesto se suavizó. No te culpo, Cassandra. Viniste porque creías que algo peligroso ocurriría si te quedabas lejos, y a juzgar por lo que me ha contado Riley, probablemente tenías razón. El problema es que a los dioses no siempre les importa quién tiene la culpa lógicamente cuando hay emociones y sentimientos de posesión de por medio. Daphne chasqueó la lengua. Eso suena a Apolo, Sama, por desgracia. Si lo ve como si Cassandra hubiera sido elegida por un hermoso y trágico destino, se emocionará antes de enfadarse, lo cual podría ser incluso peor. Cassandra bajó la cabeza. Riley se apartó de la ventana y se acercó a la mesa, aunque se detuvo antes de que pareciera que la estaba agobiando. Entonces debemos acordar los términos antes de que Apolo, Sama los decida por nosotros. La espada eligió a Cassandra, San, pero la venta fue pública, el precio anunciado era de 200 millones de balis, y se suponía que el juicio seguiría los procedimientos formales. No podemos fingir que no pasó nada, y definitivamente no podemos permitir que Apolo, Sama presente esto como si su familia hubiera obtenido una Zampacuz mediante un romance divino o cualquier otra tontería poética que se le ocurra antes del desayuno. Daphne lo miró fijamente. Realmente no te cae bien. Desconfío sanamente de los dioses que consideran bello el miedo. Eso es justo, exasperantemente justo. Hefesto asintió lentamente. El precio sigue siendo importante. Si lo condonamos por completo, todos los dioses de horario nos acusarán de favoritismo o empezarán a presionar a sus hijos para que participen en futuras pruebas sin pagar. Si exigimos el pago íntegro de inmediato, Apolo tendrá ventaja porque Cassandra no puede pagarlo ella misma. El rostro de Cassandra palideció. No tengo ese tipo de dinero, ni siquiera tengo una cantidad cercana. Sabía el precio antes de tocar la espada, pero pensé que si de verdad me llamaba, entonces tal vez. Su voz se apagó. Daphne puso una mano sobre la suya. No tienes por qué disculparte por no llevar contigo 200 millones de balis sin más. La mayoría de los aventureros ni siquiera pueden imaginar esa cantidad sin marearse. Riley asintió. 200 millones es un precio ridículo desde la perspectiva de un aventurero normal, y lo digo como la terrible persona que lo fijó. Daphne le lanzó una mirada severa. Al menos tú lo sabes. Soy consciente de mí mismo, no misericordioso. Cassandra miró a Yume Utsutsu. La espada permanecía silenciosa, pero ella podía sentir el nombre en su interior, tenue y constante, como una vela vista a través de la niebla. Hefesto la observó por un momento. Riley, ¿cuál fue la razón original por la que le pusiste un precio tan bajo a esta en comparación con tus otras Zampakut? Riley no respondió de inmediato. Miró a Yume Utsutsu, y luego a Cassandra. Compatibilidad. Este niño posee una habilidad prácticamente inútil para quien solo busca el poder. Peor que inútil, la verdad. Si se la das a un soldado arrogante de primera línea, ignorará las advertencias, las malinterpretará o enloquecerá intentando forzar el futuro. Una espada que te obliga a contemplar el resultado que temes no es adecuada para la mayoría de los aventureros. Los hombros de Cassandra se encorvaron ligeramente, pero no apartó la mirada. Riley continuó, con un tono más suave. Para Cassandra, San, sin embargo, el defecto se convierte en el fundamento. Ella ya vislumbra futuros que detesta. Yume Utsutsu no elimina ese dolor, le da forma. Daphne miró la espada con una expresión compleja. ¿Comillas de verdad logrará que la gente le crea? No, dijo Riley, y cuando Cassandra apretó los dedos, añadió antes de que el dolor se asentara demasiado, pero puede hacer que ignorarla sea mucho más difícil. Hay una diferencia. Los idiotas testarudos pueden negar cualquier cosa si están lo suficientemente convencidos, pero cuando una advertencia brillante aparece bajo sus pies justo antes de que una baldosa del techo les aplaste el cráneo, al menos tienen que esforzarse más para fingir que no ha pasado nada. Daphne dejó escapar un suspiro que casi sonó a risa. Eso suena deprimentemente realista. La realidad tiene modales terribles. Cassandra lo miró, con los ojos aún húmedos. Pero si la gente sigue sin creerme después de verlo, ¿qué debo hacer? Riley sacó una silla y se sentó frente a ella, lo que hizo que el gerente de la tienda se sobresaltara porque, al parecer, incluso sentarse sin permiso era ahora otra ofensa que añadir a su lista mental de anotaciones. Mantén cerca a quienes te creen y aprende a presentar las pruebas con mayor claridad la próxima vez. No convencerás a todo el mundo. Nadie lo hace,
Si intentas salvar a cada persona que se ríe mientras salta a un pozo, te derrumbarás antes de que aprendan nada. Cassandra bajó la mirada. Eso suena cruel. Es cruel, es el tipo de crueldad que sanadores, comandantes y profetas deben aprender, de lo contrario el mundo los devora. Uno puede preocuparse por los demás sin entregarles hasta la médula. La expresión de Daphne cambió ante eso. Hefesto parecía discretamente satisfecho, como si Riley por fin hubiera dicho algo que ella pudiera aprobar sin añadir ninguna queja. Las manos de Cassandra se relajaron un poco alrededor de Yume Utsutsu. No sé si puedo hacerlo. Está bien, si ya pudieras, probablemente no necesitarías la espada. Yume Utsutsu emitió un leve tintineo desde su regazo. Daphne se echó ligeramente hacia atrás. ¿Comillas eso fue un acuerdo o un insulto? Cassandra vaciló, y luego dijo con una débil sonrisa, creo que ambas cosas. Riley asintió solemnemente. Comillas es un auténtico zampacut, grosero incluso cuando intenta ayudar. Daphne lo miró fijamente. Comillas ¿por qué suenas orgulloso? Comillas porque estoy sufriendo como padre y necesito encontrar alegría en alguna parte. Eres imposible. Me lo han dicho. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.